¿Es posible que la soledad sea, en realidad, una forma de permanencia que el mundo moderno ha olvidado? En el corazón del Arizona, donde el sol no brilla, sino que golpea con la cadencia de un martillo sobre el yunque, entendía que el silencio no era un vacío que llenar, sino una presencia que respetar. A sus 35 años, su piel ya no era distinta de la corteza de los mezquites o de la piedra caliza que afloraba en las colinas. Se había convertido en un fragmento más de aquel paisaje indómito, un hombre que respiraba al ritmo de las estaciones y que encontraba en el horizonte una verdad que ninguna ciudad a ofrecerle. Cada mañana, antes de que el primer rayo de luz cortara la penumbra como un cuchillo de obsidiana, él ya estaba en pie, sintiendo el frío residual de la noche en sus articulaciones. Su rutina no era un deber, sino un ritual de comunión con una tierra que exigía todo, y no prometía nada más que la oportunidad de seguir vivo un día más. Al calzarse las botas desgastadas y sentir el peso del cuero viejo contra su piel, John no veía solo herramientas, sino extensiones de su propia voluntad, una armadura contra la complacencia que devoraba a los hombres en los salones de terciopelo. Muchos en el pueblo más cercano, a varios días de cabalgada, lo consideraban un náufrago de su propia terquedad. Un ermitaño que había preferido la compañía de los coyotes a la calidez de un hogar convencional. Sin embargo, para él, aquella soledad era una elección deliberada, una frontera interna que lo protegía de la hipocresía que veía en las miradas ajenas. No era que John no necesitara a nadie, sino que había descubierto que la mayoría de los hombres solo buscaban espejos donde validar sus propias flezas, mientras que el desierto le devolvía la imagen cruda y sin adornos de quién era realmente. Su rancho era una construcción de adobe y sudor, una pequeña isla de resistencia en medio de un mar de arena que amenazaba constantemente con engullirlo todo. Las cercas que delimitaban su propiedad no eran solo para el ganado, sino costillas que sostenían su sentido del orden en un caos de viento y polvo. John sabía que si el agua dejaba de fluir por el pequeño arroyo que custodiaba como un tesoro, su propia sangre se volvería espesa y amarga, pues su existencia estaba tan entrelazada con aquellas hectáreas que ya no sabía dónde terminaba el hombre y dónde empezaba la propiedad. Había algo casi sagrado en la forma en que el polvo se asentaba en su garganta, una textura que le recordaba constantemente su mortalidad y su origen. En los momentos de mayor agotamiento, cuando el calor parecía derretir las ideas, John cerraba los ojos y escuchaba el lenguaje secreto de las piedras, esa vibración profunda que hablaba de eones antes de que el primer hombre blanco pusiera un pie en aquel territorio. Era un conocimiento que le otorgaba una serenidad inquietante para los demás, la paz de quien ha aceptado que es solo un invitado temporal en una casa que no le pertenece. A veces, el viento traía ecos de voces que no eran las suyas, zurros de una cultura que la mayoría pretendía haber borrado del mapa, pero que latía bajo la superficie como una vena de oro oculto. John no temía a esas sombras, las respetaba con la cautela de quien reconoce a un igual en la lucha por la supervivencia. Sabía que, más allá de las colinas, otros ojos observaban la misma puesta de sol, con la misma intensidad y el mismo derecho, forjando una alianza invisible en la que el respeto era la única moneda que realmente conservaba su valor con el paso de los años. La civilización que pretendía avanzar desde el este, con sus ferrocarriles y sus leyes de papel, le parecía una quimera ruidosa y vacía frente a la ley más vieja de la naturaleza. Para John, la dignidad no se medía por la blancura del cuello de una camisa, sino por la firmeza con la que un hombre sostenía su palabra bajo un cielo que no perdonaba las mentiras. Él había visto
cómo el oro transformaba la mirada de los vecinos, volviéndolos depredadores de sus propios hermanos. Y se había jurado que su alma nunca tendría un precio que pudiera ser pagado con metal. El sol comenzaba a descender, tiñendo el desierto de una sangre purpúrea que anunciaba de otra jornada de labor incansable, y John se detuvo un instante, apoyado en el mango de su azada, observando el horizonte con una mezcla de orgullo y melancolía. Todo en su vida parecía estar en un equilibrio precario, sostenido únicamente por su fuerza de voluntad y su amor por aquel aislamiento que otros despreciaban. Pero, mientras el silencio se volvía más denso y las primeras estrellas asomaban tímidamente, una duda comenzó a germinar en su mente como una semilla en tierra seca. ¿Cuánto tiempo puede un hombre mantenerse firme como una roca antes de que la soledad que tanto ama termine por convertirlo en polvo? El equilibrio del desierto es una cuerda tensa que solo el viento sabe pulsar, pero esa tarde, el ritmo se rompió con la violencia de un trueno en cielo despejado. No fue un estruendo, sino un sonido discordante, el rastro errático de unos cascos que no seguían la cadencia de la fatiga, sino la del colapso inminente. John, cuya audición se había vuelto tan fina como el filo de una navaja, dejó caer el fardo de alfalfa y sintió que el aire cambiaba de densidad, cargándose de una urgencia que no pedía permiso para entrar en sus dominios y que amenazaba con rasgar el velo de su preciada clausura. En la curva del arroyo seco, donde las sombras de los saguaros se alargaban como dedos acusadores, apareció una figura que parecía moldeada por el mismo polvo que levantaba. Un caballo pinto, con los belfos cubiertos de espuma y sangre, avanzaba a trompicones, sosteniendo apenas el peso de un jinete que se negaba a caer a pesar de que la gravedad reclamaba su cuerpo. Era una visión que desafiaba la lógica de aquel rincón olvidado del mundo, una irrupción de vida al borde de la extinción que obligó a John a alcanzar su rifle, no por malicia, sino por el hábito defensivo de quien sabe que en la frontera, lo inesperado suele vestir la piel del peligro. Al acercarse, el cañón del arma descendió lentamente ante la imagen que se revelaba. Una mujer apache, con la ropa desgarrada por las espinas y una herida en el costado que teñía de un carmesí oscuro el cuero de su túnica. A pesar de la palidez que invadía sus facciones y del sudor que pegaba el cabello a su frente, no había rastro de súplica en su mirada. Sus ojos eran dos ascuas de obsidiana que mantenían una llama de desafío, cuando el cuerpo empezaba a rendirse. Ella no era una víctima buscando rescate, sino una guerrera en tregua forzosa con la muerte, conservando una dignidad que ni el dolor más agudo lograba resquebrajar. El encuentro se produjo en un vacío de palabras, un espacio donde el inglés y el atabascano eran lenguas muertas frente a la gramática elemental de la supervivencia. John se detuvo a 3 pasos, sintiendo la desconfianza mutar en el aire como la estática antes de una tormenta de arena. Ella lo midió con una precisión quirúrgica, analizando cada línea de su rostro y cada cicatriz en sus manos, buscando el rastro de la crueldad que solía acompañar a los hombres de su raza, mientras él intentaba descifrar si aquella llegada era un accidente del destino o el preludio de una represalia, que aún no alcanzaba a comprender. Aquel silencio comenzó a transformarse, dejando de ser un muro para convertirse en un nuevo idioma, uno que no necesitaba de sintaxis ni de verbos, sino de la observación pura del instinto. En esa quietud cargada de cálculos, ambos negociaban un tratado invisible sobre la arena. Cada parpadeo, cada respiración contenida, era una palabra en una conversación donde la honestidad se pesaba con el rigor de un metal precioso. John comprendió que, en ese rincón del Arizona,
El silencio era la única verdad que no podía ser falsificada, una herramienta de reconocimiento que le permitía ver, bajo la sangre y el polvo, la fuerza de un espíritu que se negaba a ser domesticado. Con un gruñido de reluctancia que no lograba ocultar el latido de su humanidad, John se acercó para evitar que ella se desplomara al suelo cuando el caballo finalmente cedió. Al sostener su peso, sintió el calor febril que emanaba de su piel y la aspereza de las mantas que la envolvían, un contacto que rompió años de aislamiento físico y que le recordó, con una punzada de incomodidad, que nadie es realmente una isla en este territorio inclemente. La ayudó a entrar en la casa con una brusquedad que pretendía ser indiferencia, pero sus manos, acostumbradas a la rudeza del trabajo, trataron la herida con una cautela involuntaria. Mientras la conducía hacia la frescura del adobe, sintió que ella lo observaba con una intensidad trascendía lo físico. Una mirada que parecía atravesar su armadura de piedra y soledad para buscar algo que él mismo creía haber olvidado. No era solo agradecimiento o sospecha lo que veía en sus ojos, sino una forma de reconocimiento ancestral, como si ella hubiera descubierto en el fondo de su alma un secreto que ni el propio John se atrevía a nombrar. ¿Qué había visto aquella mujer entre las grietas de su dureza? ¿Qué precio tendría que pagar él por haber permitido que ese silencio compartido se convirtiera en el primer hilo de un vínculo que el desierto ya empezaba a reclamar? La convivencia dentro de las paredes de adobe se convirtió en una guerra silenciosa de perímetros. Observaba cómo ella ocupaba el rincón de la estancia no como una invitada, sino como un animal herido que ha decidido que ese pedazo de suelo es ahora su territorio. Las cercas que él había levantado con tanto sudor para mantener al mundo fuera parecían haberse encogido, encerrándolo con una presencia que desafiaba su orden. Cada vez que sus miradas se cruzaban, el aire se volvía denso, un recordatorio de que los límites más difíciles de vigilar no son los que se marcan con postes y alambre de espino, sino los que trazamos en la arena de nuestra propia desconfianza. Él le ofreció un cuenco de estofado con la brusquedad de quien cumple un trámite molesto, dejando el metal golpear la mesa de madera tosca. Ella no se apresuró. Estudió el vapor que subía de la comida como si fuera una señal de humo, buscando en el olor rastro de alguna traición. Para John, comer era una necesidad mecánica para mantener el motor del cuerpo andando. Para ella, cada bocado parecía ser un acto de observación y resistencia. No usó la cuchara, sino sus manos, con una parsimonia que a él le resultaba irritante, y al mismo tiempo, extrañamente hipnótica, como si ella estuviera saboreando no solo la carne, sino la intención detrás del gesto. John se sorprendía a sí mismo juzgando la falta de modales de la mujer, pensando en las mesas pulidas de la ciudad que había dejado atrás hace una década. En su mente, ella un enigma de una cultura que sus antepasados calificaban de bárbara, un ser que vivía según leyes que él no podía leer en sus libros de cuentas. Sin embargo, al ver la rectitud de su espalda, incluso mientras el dolor la asaltaba, John sintió la primera grieta en su prejuicio. ¿Cómo podía ser bárbara una mujer que mostraba más autocontrol ante la agonía que los banqueros que conocía ante la pérdida de un centavo? Ella, por su parte, lo veía como un hombre que se había enterrado vivo en una caja de barro. Para su pueblo, la tierra era un camino, no una posesión, y las cercas de John le parecían cicatrices absurdas en el rostro de la creación. Veía en él a un espíritu que intentaba domesticar lo indomable, alguien que creía que por poseer el agua del arroyo, poseía también el derecho a que la vida no lo tocara. Le resultaba curioso aquel hombre de piedra que se esforzaba tanto en parecer vacío.
cuando sus ojos traicionaban una marea de recuerdos que amenazaba con desbordarse en cualquier momento. Esa noche, mientras limpiaba su rifle junto al fuego, John sintió el peso de una ausencia antigua que la presencia de la mujer hacía más evidente. Recordó el aroma a lavanda de una carta que nunca llegó a quemar y la calidez de una mano que la fiebre se llevó mucho antes de que él decidiera que el desierto sería su único compañero. Aquella pérdida lo había convencido de que los lazos eran trampas de seda que solo servían para que el destino te arrancara el corazón con más facilidad. ¿Por qué, entonces, el simple hecho de compartir el mismo aire con una extraña hacía que esa vieja herida volviera a palpitar bajo su camisa de lana? La tensión se rompió momentáneamente cuando ella intentó alcanzar el cántaro de agua y un espasmo de dolor la hizo tambalear. Antes que pudiera procesarlo, John ya estaba allí, sosteniendo su brazo con una firmeza que evitó el desastre. Fue un contacto breve, una chispa de calor humano en la penumbra, donde la aspereza de la piel de él se encontró con la fiebre persistente de ella. No hubo palabras de agradecimiento ni de disculpa, solo un asentimiento casi imperceptible de ella, que John interpretó como la primera bandera blanca levantada en aquel campo de batalla doméstico. John regresó a su silla, sintiéndose un intruso en su propia casa. Observó las cercas exteriores a través de la ventana, esos límites que separaban lo suyo de lo salvaje, y se dio cuenta de que la mujer apache ya no estaba del lado de afuera. Había cruzado el umbral, rompiendo la primera línea de su defensa, y ahora las barreras que él tanto apreciaba parecían frágiles y ridículas. La cultura que ella representaba, con su respeto por el viento y el silencio, empezaba a filtrarse por las grietas de su adobe, recordándole que no hay muro lo bastante alto para mantener a raya la curiosidad de un hombre que empieza a cuestionar su propia soledad. Al apagarse las brasas, el silencio volvió a reclamar la estancia, pero ya no era el silencio estéril de las noches anteriores. Era una quietud cargada de preguntas no formuladas y de una expectativa que hacía que el sueño fuera difícil de alcanzar. John se preguntó si, al salvar la vida de aquella mujer, no habría condenado la estructura de su propia existencia a un cambio irreversible. ¿Qué sucedería cuando ella recuperara sus fuerzas y exigiera volver a un mundo que él pretendía haber olvidado? O peor aún, ¿qué pasaría si ella decidía que las cercas del rancho no eran una prisión, sino el lugar donde la verdadera libertad comenzaba a germinar? El calor de la tarde se filtraba por las grietas del adobe, pero dentro de la estancia, el aire, una cualidad distinta, casi líquida. John observaba a la mujer apache, cuya presencia ya no era un eco de violencia, sino una nota sostenida en la sinfonía de su propia soledad. Se encontraban cerca del fuego apagado, donde las cenizas recordaban que toda llama, por intensa que sea, deja una huella en la tierra. Ella se movía con una gracia recuperada, una fluidez que recordaba al riacho que cortaba su propiedad. Ese cauce que a veces parecía seco, pero que siempre guardaba vida en lo más profundo de sus entrañas pétreas. Era posible que el destino, ese tejedor invisible de sombras, hubiera decidido que sus caminos se cruzaran, sino que se fundieran en un solo rastro sobre la arena. Ella se detuvo frente a la ventana, permitiendo que la luz del ocara dibujara el contorno de su perfil con la precisión de un orfebre. Ya no había rastro de la palidez de la muerte, sino un brillo de obsidiana en su mirada, que parecía reclamar su lugar en aquel rincón del mundo. John sintió que las paredes de su rancho, que antes eran su fortaleza, ahora se sentían pequeñas ante la inmensidad del espíritu que albergaban. La desconfianza, ese muro que él había construido con piedras de silencio y años de aislamiento, empezaba a mostrar grietas,
por las que se filtraba una curiosidad que quemaba más que el sol del mediodía, obligándolo a reconocer que el aislamiento total era una mentira que se había contado para no volver a sentir el peso de una ausencia. «Me llaman Nayeli», dijo ella de repente, rompiendo el silencio con una voz que tenía la textura de la lluvia sobre la tierra sedienta. «Significa te quiero, pero para mi pueblo es también la fuerza de quien se queda cuando los demás han partido». Nayeli no lo miró directamente, pero sus palabras flotaron en la estancia como plumas de águila, cargadas de una historia de resistencia y pérdidas que John comprendió sin necesidad de más explicaciones. Ella le contó cómo su clan había sido dispersado por el avance de las sombras que vestían uniformes azules, y cómo su herida no era solo física, sino el rastro de una libertad que se negaba a ser enjaulada en las reservas del gobierno, un relato que resonaba en el alma de John como un eco de su propia huida hacia la frontera. John dejó el trapo con el que limpiaba su rifle y por primera vez en años permitió que su propia máscara de piedra se deslizara un poco. Le habló de la casa de madera blanca en el este, de la mujer que se llevó el invierno y del oro que nunca fue suficiente para llenar el vacío, que dejó el silencio de un hogar sin latidos. No eran palabras de autocompasión, sino una entrega de armas, un reconocimiento de que, a pesar de sus orígenes tan distantes, ambos eran náufragos de un mundo que valoraba más la posesión que la pertenencia. En ese intercambio de retazos de alma, el pozo de su intimidad comenzó a ensoñarse con un agua nueva, una que no saciaba la sed del cuerpo, sino el hambre de ser visto por lo que uno es realmente. La distancia entre ellos, que antes parecía un abismo infranqueable, se redujo a la longitud de un suspiro cuando John se levantó y caminó hacia ella. El pozo que él custodiaba como un tesoro personal parecía ahora una metáfora de sus propias defensas, profundo, oscuro y celoso de su contenido. Pero al ver la vulnerabilidad en los hombros de Nayeli, comprendió que el agua que no se imparte termina por volverse amarga, y que la verdadera riqueza de la frontera no estaba en la tierra, sino en el valor de abrir la puerta a lo desconocido. Cada paso que daba era una renuncia a su soledad, una marcha hacia un territorio donde no había mapas ni cercas, solo la verdad desnuda de dos voluntades que ya no querían luchar una contra la otra. «No tienes que irte cuando sanes», susurró él, y las palabras se sintieron extrañas en su garganta, como si nunca hubieran sido pronunciadas antes. «Este desierto es lo suficientemente grande para dos sombras que no quieren ser encontradas». Ella se giró lentamente, y por un instante, el tiempo pareció detenerse en el mismo eje que movía las estrellas sobre el Arizona. No hubo una respuesta inmediata, pero en el aire vibraba una promesa que no necesitaba de tratados ni de leyes de hombres. Era la aceptación de una alianza que desafiaba la lógica del progreso y la pureza, una unión de raíces que buscaban la misma humedad en la profundidad de una tierra que no pedía pasaportes ni nombres de pila. El momento de la verdad llegó cuando las manos de John, curtidas por el trabajo y endurecidas por el frío de las noches solitarias, buscaron las de Nayeli. Fue un movimiento lento, casi reverente, como si temiera que el simple contacto pudiera desintegrar la visión que tenía frente a él. Ella no retrocedió. Al contrario, ofreció sus palmas con una confianza que rompió la última barrera de John, permitiendo que sus dedos se entrelazaran en una danza de texturas y temperaturas. En esa unión de piel contra piel, las diferencias de raza y de lengua se disolvieron como el polvo en el viento, dejando atrás solo la esencia pura de dos seres que habían encontrado en el otro el espejo de su propia integridad y el refugio que ninguna ciudad podría ofrecerles. El primer beso no fue un gesto de conquista.
sino un encuentro inevitable, una colisión de soledades que ya no podían sostenerse por sí solas. Fue como si el desierto, después de siglos de sequía, recibiera finalmente la primera lluvia de la temporada. Intenso, desesperado y cargado de una promesa de vida que ningún tratado de paz podría igualar. En ese contacto, John sintió que el frío que había habitado en sus huesos durante una década se derretía ante el fuego sagrado de una conexión que trascendía lo físico. No era solo un abrazo, era el reconocimiento de que sus almas hablaban el mismo idioma de libertad y respeto, una verdad que el silencio del Arizona parecía bendecir con la aparición de las primeras estrellas en el horizonte. Al separarse, el mundo ya no era el mismo que habían habitado apenas unos minutos antes. Las sombras se habían vuelto más suaves y el aire parecía llevar consigo el aroma de la vida que florece después de la tormenta. John miró a Nayeli y supo que las cercas de su rancho ya no servían para mantener al mundo fuera, porque el mundo más importante ahora residía dentro de aquellas paredes de adobe. Habían cruzado el punto de no retorno, forjando un vínculo que la sociedad llamaría traición, pero que el desierto reconocía como la ley más vieja de todas. Sin embargo, mientras el silencio volvía a reinar, una pregunta quedaba flotando en la penumbra: ¿sería suficiente el calor de su nueva unión para protegerlos cuando el ruido de la civilización llegara reclamando su tributo de oro y prejuicio? El horizonte dejó de ser una línea de paz para convertirse en una advertencia de polvo y herraduras. 3 jinetes, vestidos con la rigidez de quienes confunden la ley con el privilegio, avanzaban hacia el rancho como una tormenta que no busca limpiar, sino arrasar. John sintió que la calma que había construido junto a Nayeli se volvía quebradiza bajo el peso de esas miradas de juicio. La civilización, con sus cuellos almidonados y su moral de bolsillo, llegaba reclamando un orden que el desierto ya había juzgado y encontrado carente de alma. Se detuvieron frente al porche, donde el polvo se asentó como una mortaja gris sobre la madera. El sheriff Miller, flanqueado por 2 hacendados cuyos nombres pesaban más que sus conciencias, no esperó invitación para desenvainar su desprecio. Exigieron que la amenaza roja fuera entregada o expulsada, argumentando que la decencia de la frontera no podía permitir que un hombre blanco compartiera su pan con el enemigo. Para ellos, Nayeli no era una mujer con cicatrices y nombre, sino una mancha en su mapa de pureza que debía ser borrada antes de que el progreso continuara su marcha. John dio un paso al frente, no hacia su rifle, sino hacia el centro de su propia verdad, mientras Nayeli se colocaba a su lado con la serenidad de una montaña que sabe que el viento puede aullar pero no moverla. No se escondió tras la sombra de él. Su presencia era un desafío silencioso que desarmaba la retórica de los visitantes. La tensión vibraba en el aire como la estática previa a un rayo, esa energía que precede a la destrucción necesaria para que la tierra vuelva a respirar. John comprendió que aquel momento era el crisol donde su integridad sería forjada o reducida a cenizas por el fuego del prejuicio ajeno. Traemos oro para compensar tu pérdida, John, y una plaza en el consejo de la ciudad, si decides volver al camino de los hombres rectos, dijo Miller, dejando que el tintineo de una bolsa de monedas rompiera la sacralidad del entorno. Era una propuesta que olía a rancio, a una libertad comprada con la traición a la única persona que le había devuelto el reflejo de su propia humanidad. El oro brillaba bajo el sol como los ojos de una serpiente, una tentación que pretendía cuantificar lo que no tiene precio, la lealtad nacida en el lecho de la supervivencia y el respeto mutuo. John observó las monedas, y luego miró los ojos de obsidiana de Nayeli, encontrando en ellos un tesoro que ningún banco podría custodiar.
con una calma que heló la sangre de los presentes, respondió que el valor de un hombre se mide por lo que se niega a vender, y que su rancho no estaba en venta para quienes no entendían el idioma de la tierra. ¿Cuánto vale el hombre que acepta ponerle precio a su cama y a su honor?, preguntó, y tras sus palabras, un silencio denso y absoluto cayó sobre el desierto, una pausa dramática, donde el mundo pareció contener el aliento, mientras la verdad despojaba a los visitantes de su falsa autoridad. El silencio fue más hiriente que cualquier disparo, una barrera invisible que los hombres de la ciudad no supieron cómo flanquear con sus leyes de papel y su arrogancia de metal. Nailey no necesitó hablar. Su mirada era un juicio ancestral que revelaba la pequeñez de aquellos que necesitaban de la exclusión para sentirse poderosos. La tormenta de prejuicios que habían traído consigo chocó contra el muro de adobe y voluntad que John y ella habían erigido, desinflándose como un globo ante la evidencia de un vínculo que no conocía de razas ni deudas, sino de pertenencia. Los jinetes retrocedieron, sintiendo que aquel suelo ya no les penecía, derrotados por una integridad que no sabían cómo combatir. La tormenta pasó, dejando tras de sí un aire cargado de una frescura nueva, esa sensación de alivio que solo llega después de que los elementos se han enfrentado con honestidad. Mientras los veía alejarse hacia el horizonte, John supo que el conflicto no había terminado, pero que el lazo que lo unía a Nayeli se había forzado como la raíz de un mezquite tras la lluvia. Se habían posicionado juntos contra el mundo, y en ese acto de desafío habían reclamado finalmente la soberanía de sus propias almas. La luz del alba ya no encontraba a un hombre solo frente a la inmensidad, sino a dos voluntades que habían decidido que el desierto era el único templo capaz de albergar su verdad. El rancho de adobe, que antes parecía una fortaleza contra el mundo, se había transformado en un espacio de intercambio silencioso, donde el aroma del café se mezclaba con el de las hierbas que Nayeli recolectaba en las colinas. Ya no había cercas en sus mentes, solo un horizonte que se abría como una promesa de libertad que no necesitaba de títulos de propiedad ni de bendiciones ajenas para ser sagrada. Un nuevo amanecer donde la soledad se había rendido ante la fuerza de un encuentro que desafiaba cualquier mapa. El equilibrio que ahora gobernaba sus días no era el de una paz idílica y sin esfuerzo, sino el de un respeto forjado en el reconocimiento constante de sus diferencias. John aprendió a escuchar el lenguaje de las piedras y el viento que ella traía consigo, mientras Nayeli encontraba en la estructura firme del rancho un refugio que no limitaba su espíritu, sino que lo anclaba a una nueva forma de pertenencia compartida. Sabían que el mundo exterior seguiría conspirando desde las ciudades de cristal y prejuicio. Pero dentro de aquellas paredes, la ley de la decencia humana se escribía con gestos diarios de cuidado y una lealtad que el oro nunca pudo comprar. Sus manos, que antes se cerraban sobre el arado o el rifle con la tensión de la desconfianza y la defensa, ahora se buscaban con la naturalidad de quien ha encontrado su puerto seguro. Al trabajar la tierra, o simplemente al compartir el pan al final de la jornada, el roce de sus dedos era un recordatorio constante de que la mayor riqueza no reside en lo que se posee, sino en la fuerza del lazo que se cultiva con paciencia y honestidad. Eran manos que habían aprendido a soltar el peso del miedo para entrelazarse en una alianza de confianza. Manos que ahora sembraban juntas un futuro donde el respeto era el único capital que realmente importaba. No se engañaban pensando en un destino fácil. La frontera siempre exigiría su tributo de sudor y resistencia frente a los desafíos sociales y naturales que estaban por venir. Sin embargo, había una serenidad épica
en la forma en que ambos miraban hacia el mañana, con la certeza de que su integridad era la armadura más resistente contra cualquier tormenta de odio o codicia. Habían elegido el camino más difícil, el de la verdad compartida frente a la mentira cómoda de la sociedad. Y en esa elección habían descubierto que la verdadera soberanía del espíritu comienza cuando se deja de buscar la aprobación de quienes no saben valorar lo que es diferente. La tierra, esa testigo muda y eterna de todas las ambiciones y fracasos humanos, parecía ahora abrazar su unión con una quietud que solo los que han sufrido entienden como paz. El desierto guardaba sus secretos, las colinas protegían sus sombras, y el viento llevaba su historia hacia los rincones donde la justicia aún es una lengua viva que se habla en susurros. Al final, la ley más vieja de la naturaleza resultó ser más fuerte que cualquier tratado de papel. El reconocimiento de un alma en otra es el único mapa que no conduce a la perdición, y ellos habían aprendido a leerlo bajo el mismo cielo que ha visto caer imperios. Había el silencio de quien no necesita llenar el espacio con palabras vacías, la paz de quienes saben que su hogar es el respeto que se profesan bajo la mirada infinita del Arizona. La historia de John y Nayeli queda grabada en la arena y en el viento, recordándonos que hay vínculos que el tiempo no puede marchitar, y que la dignidad no tiene precio para quien conoce su valor. Si esta historia de frontera y verdad ha tocado algo en tu interior, te invitamos a suscribirte, compartir tu opinión y seguir acompañándonos en estos relatos de alma y tierra aquí, en un conto para vos.